Ramiro Blackwood nació el 3 de enero de 1944 en la ciudad de La Paz. Fue un brillante futbolista. Se inició en Bolívar cuando solo tenía 15 años, adolescente. Fue campeón sudamericano en 1963 con la selección boliviana. A propósito de este torneo, tenía un lindo recuerdo de Víctor Agustín Ugarte, el maestro. Contó que los dos casi no juegan ese sudamericano por la picadura de un mosquito y una apendicitis. Unas 3 semanas antes del campeonato nos llevan a jugar al Paraguay. 2 partidos amistosos contra el Paraguay. Y en 2 días alternos, ¿no? Un día, digamos, martes y jueves. Y entonces, el primer partido jugamos como de costumbre, claro, hacía mucho calor. Y al día siguiente del primer partido, yo tenía una molestia en el talón, en el lugar donde aprieta el zapato atrás. Y entonces estaba con chinelas y le digo al kinesiólogo que tenía ese problema y él me revisa y tenía un punto negro bastante grande, casi como una uña grande, y me dice: es una bolsita de sangre negra, te la cortaré. Y entonces yo pensé que era un tipo ampolla que se había ennegrecido, ¿no? Porque eso sí se puede cortar la telita de arriba y se la seca y ya se seca bien. Y le digo, bueno, y me corta con gilet. En ese momento comienza una infección pero galopante. Ya para el día siguiente, el segundo partido, yo ya tenía problemas para poderme mover, circular, correr. Me dolía del talón hasta la ingle, me dolía la pierna. El primer tiempo aguanté, el segundo tiempo ya no aguanté. Y tenía una infección tremenda ya, con pus, galopante. Volvimos del Paraguay en avión, que habíamos ido en 2 aviones DC-3. Son aviones de 23, 24 pasajeros. Como la selección era numerosa, había algunos dirigentes, en 2 aviones de ese tipo. Directo Asunción, Cochabamba, porque eran obviamente charter, ¿no? Y llegamos al aeropuerto. La selección se va a la clínica Virgen de Remedios en Cochabamba, donde estábamos concentrados, y yo a la clínica Copacabana, en Cochabamba, en la ciudad. Y ahí, directo a la cama, pues, y a ver un tratamiento muy acelerado. Entonces, estuve ahí 3 días. Y la selección tiene que trasladarse de más o menos 15 días antes del inicio del torneo. La selección tiene que trasladarse al Colegio Militar en La Paz. Entonces yo vengo en el avión con ellos, pero no voy a la concentración, sino directo de la clínica al avión, del avión aquí al aeropuerto de La Paz, y de La Paz a la clínica. Frente al estadio había una clínica del doctor Torrico. Y entonces hospitalizado yo, y bueno, estaban en un tratamiento intensivo, me vaciaban en el hueco que tenía de infección en el talón, me vaciaban el polvo de antibiótico, de penicilina, me vaciaban en el hueco, porque era un hueco tremendo. Y entonces ahí yo no sabía muy exactamente lo que pasaba, pero después un poco me di cuenta
que había reuniones con un cuerpo técnico, con un cuerpo médico y con un cuerpo técnico de dirigentes, también para apoyar un poco la gestión, que debía realizarse ajustes en la selección, especialmente de los partidos que se jugó allá. Y en eso ya faltaba poco tiempo, unos 5 días, 6 días para el torneo. Y entonces ya iban a definir cosas, y entonces incorporan a Max Ramírez, a Castillo, Fortunato Castillo. Y entonces ahí yo supe que entró en juego qué jugadores estaban lesionados, y entre yo, y si íbamos a alcanzar a jugar en la Copa. Y entonces un día así, digamos, el campeonato comienza el domingo, un día lunes a primera hora entra la enfermera a mi habitación y me dice, me está arreglando la habitación y me dice, ¿sabe quién ha llegado anoche, a medianoche lo han traído, a la 1 de la mañana? ¿A quién? A Víctor Agustín Ugarte. Está hospitalizado al lado. Imagínense la coincidencia, ¿no? Y le digo, ¿y qué ha pasado? ¿Qué tiene? Me dice, ha venido con una apendicitis, pero tremenda. Están tratando de desinflamar la apendicitis, porque si lo tienen que operar ya no va a jugar el campeonato. Y en mi caso la pregunta era seguramente entre ellos, entre ese cuerpo técnico, dirigentes, jugador o cuerpo técnico y quien corresponda. Entonces era la pregunta si yo alcanzaba a jugar el campeonato. Entonces a los 2 días la respuesta con Ugarte era que había superado el problema y que ya estaba, no lo iban a operar, que podía jugar el campeonato. Y entonces sale de la clínica y yo todavía quedo en la clínica, pero el cuerpo médico indicaba de que yo podía jugar a partir del segundo partido del torneo, no del primero, porque yo he salido de la clínica un viernes, he salido, y el campeonato comenzaba el domingo, y todavía mi herida estaba abierta, ya estaba sin infección, pero estaba abierta. Y entonces yo entrené en el colegio militar, y ya, pero al llegar al colegio militar a mí me agarraron y me botaron a la piscina por bautizo. Me botaron a una piscina que no estaba en servicio, era una piscina que estaba con agua estancada. Yo noto que cuando me botan a la piscina con civil, ¿no? Traje de civil, adentro había barro, un barro, pero así, por lo menos 30 centímetros de barro. Y claro, me hundo en el barro y un poco me saco los zapatos, todo, y yo siento que después, ya cuando salgo de la piscina, del barro y demás, que me había sentado bien ese barro, me había sentado bien a la herida. Y entonces al día siguiente o en la tarde entreno también al barro otra vez, y así entrenaba y al barro me metía. Y me curé, pues me ayudó mucho. El barro, yo sé que es desinflamante, número 1 para todos estos casos. Y entonces, y el primer partido yo estaba con buzo, pero no estaba con posibilidades de jugar. Para el segundo partido estaba con posibilidades de jugar, pero jugué en el tercer partido. Y entonces ya jugaba bien vendado, todavía no había cicatrizado, pero estaba sana mi herida.
Y de ahí fui progresando constantemente y casi quedo pues al margen del campeonato. Y con Ugarte, que era mi compañero del alma en muchos momentos, antes y en ese momento también, casi los dos quedamos afuera, pero son coincidencias que de repente traen algún mensaje, ¿no? Ugarte y Blackwood jugaron el Sudamericano y le dieron al país una gran alegría, con un formidable grupo de futbolistas comandado por el técnico brasileño Danilo Albin. Ramiro Blackwood falleció el 12 de agosto de 2024 en Santa Cruz. Sus goles y su talento quedan en la retina de quienes lo vieron jugar, pero su recuerdo permanece en el tiempo, imborrable. A mi patria Bolivia, te quiero con pasión. A mi patria Bolivia.